Bien, hoy vamos a estudiar lo que es el voltaje. En su clase anterior hablamos acerca de lo que eran las variables básicas y entre ellas mencionamos al voltaje. Considere el siguiente smartphone. Si nosotros miramos dentro, encontraríamos una serie de componentes individuales, así como circuitos integrados. Todos funcionan gracias a un voltaje aplicado. Por lo tanto, el voltaje es una variable muy importante dentro de cualquier circuito electrónico. Vamos a ver los temas de estudio acerca del voltaje. Lo primero que vamos a ver el día de hoy son estos 4 puntos. Los siguientes los estudiaremos en las próximas clases. Hoy veremos lo que es la analogía de una fuente de voltaje de corriente directa. Recuerde que corriente directa es una corriente que fluye en un solo sentido. Luego tenemos la polaridad de una fuente DC, el flujo de electrones aplicando un voltaje DC y el concepto de resistencia en una corriente DC. El voltaje es una de las variables más importantes en la electrónica. En la siguiente área de una placa de un smartphone tenemos diferentes componentes individuales, así como circuitos integrados, como acabamos de mencionar. Al medir nosotros el voltaje en un componente, podríamos ser capaces de diagnosticar si éste se encuentra trabajando bien o se encuentra mal, ya sea en cortocircuito o simplemente dañado la estructura interna. Por lo tanto, aprender qué es el voltaje le da la capacidad de entender cómo fluye la corriente, además de comprobar si un circuito integrado está trabajando mal. Entendiendo el voltaje. Vamos a utilizar una analogía que es muy usada para entender qué es el voltaje. En la siguiente imagen puede observar una bomba de agua con una tubería, toda configurada como circuito cerrado. La bomba de agua representa nuestra fuente de energía, ya que la presión ejercida por esta pondrá en movimiento el agua, y esta podrá circular sin problemas ya que se encuentra en un circuito cerrado. Vemos que la fuente A tiene una entrada A minúscula y una salida B minúscula. Por A ingresa y por B sale el agua. El agua es como los electrones en el circuito eléctrico. Y la tubería es como el cable de cobre. Las paredes de la tubería presentan una resistencia. Al igual que en un circuito electrónico, el propio conductor, que es el cobre, tiene una resistencia muy baja. En la tubería también hay una resistencia muy baja, que son las propias paredes. Es decir, al momento de que el motor se encuentre encendido y presiona el agua, ésta circula sin problemas por la tubería. A simple vista podríamos decir que la tubería no se opone al paso de la corriente, pero si estudiamos detalladamente, sabemos que las paredes internas de la tubería tienen una cierta rigurosidad, es decir, no es tan lisa la pared interna, por lo tanto, en cierto modo, ejercen una contra al paso del agua, es decir, presentan una mínima resistencia al paso. Lo ideal sería que no presenten nada, pero como cualquier material lo presenta, solo que al mínimo. En el caso de la electrónica, un hilo de cobre también es un buen conductor electrónico, conduce bien la electricidad, pero tiene una resistencia muy baja también,
que muchas veces para los análisis se considera como cero. Además de la resistencia que tiene la propia tubería y que es casi cero, podemos nosotros añadir aquí, por ejemplo, un caño o llave, la cual sería ya con una resistencia extra. Si nosotros cerramos este caño, el agua disminuye en toda la línea. La presión que ejerce la bomba hace fluir el agua por la tubería creando una corriente de agua. Si nosotros adicionamos el caño, podremos además disminuir el flujo de corriente de agua. Y esta disminuye en toda la línea. Esto es importante porque este mismo concepto se aplica en la electrónica. Cuando añadimos una resistencia también baja la corriente o el flujo de electrones en toda la línea. Vamos a utilizar ahora nuevamente la misma imagen y ahora a nuestra bomba de agua la llamamos fuente de voltaje. Tiene su entrada A y su salida B. El flujo, como bien dijimos, es de A hacia B. El agua fluirá en este sentido. Al momento de encender el motor, el agua se pone en movimiento y a esto le denominamos flujo del agua. Es decir, la corriente es el flujo de agua. La presión que ejerce la bomba hace llegar al agua hasta a una determinada altura, desde la referencia hasta esta altura máxima alcanzada. En este caso es de 10 metros. La bomba ejerció una presión suficiente para llevar el agua hasta una altura de 10 metros. Luego esta caerá nuevamente a cero. A mayor presión, mayor altura alcanzada. La bomba equivale a una fuente de voltaje que ejercerá una presión para llevar el agua hasta una altura máxima. Vamos a entender ahora lo que es la polaridad de la fuente. Tenemos nuevamente aquí otra vez lo que es la analogía. Tenemos la bomba de agua y vamos a extraerla. Esta bomba de agua dijimos que tiene un terminal A, en el cual ingresa el agua, y otro que es el terminal B, por el cual sale el agua. Podemos decir, de una forma simplificada, o etiquetar con un signo menos al terminal por donde ingresa el agua y con una polaridad más o positiva donde sale el agua. Haciendo esto nos queda una forma más simplificada, que es como se muestra aquí. Tenemos la bomba de agua con un signo menos y un signo más. A estos signos se le denomina polaridad. Hemos establecido una polaridad. El más nos indica sencillamente que por ahí sale el agua y el menos que por aquí entra. Esta es la forma simplificada de una fuente. Ahora vamos a asociar la bomba, la simbología de esta bomba, a una fuente de voltaje de corriente directa. Tenemos aquí nuevamente solo la bomba. Habíamos colocado tanto el terminal negativo como positivo para que nos indiquen tanto la entrada como la salida del agua o el flujo del agua. En esta bomba fluye el agua. Y además sabemos que la bomba ejercía una suficiente presión para alcanzar una altura de 10 metros. Lo que se muestra aquí es la simbología ya de una fuente de corriente directa, una fuente de voltaje de corriente directa. Se utiliza en la electrónica. En este caso fluye los electrones y en el otro caso fluye el agua.
También en una fuente de voltaje de corriente directa se ponen las etiquetas o la polaridad de menos y más, indicando el sentido por el cual fluyen los electrones. La polaridad aquí es la misma que esta, por lo tanto, si este menos me indica que por aquí ingresa el agua, este menos me indica que por aquí ingresan los electrones. Lo mismo para la polaridad positiva. En ambos casos, el positivo indica la salida, aquí de agua y aquí de electrones. Aquí aplicó una suficiente presión para alcanzar una altura de 10 metros. En este caso se está aplicando 10 voltios para poner en movimiento a los electrones. Tenga en cuenta que la fuente presiona el agua en un solo sentido. Por esa razón, está relacionada con una fuente de corriente directa o DC. En las lecciones de la semana 2 se encontrará el otro tipo de fuente que presiona la corriente en dos sentidos, llamada también corriente alterna o AC. Acabamos de decir también que por aquí fluyen los electrones, pero ¿qué es un electrón? Vamos a entender qué es un electrón. En el mundo de la electrónica se utiliza mucho el cobre como conductor eléctrico. Su baja resistencia al paso de la corriente lo hace ideal para la electrónica. Lo que tenemos aquí es un hilo de cobre que lo hemos agrandado para poder estudiarlo y entender qué es un electrón, además de cómo fluye. Por lo tanto, este es nuestro cable de cobre. Los electrones son cargas negativas. Es una carga elemental sin estructura interna. Esta es una gran ventaja, porque al llamarla carga elemental o sin estructura interna, está diciendo que no hay nada más dentro. Simplemente puede entenderlo usted como una partícula que tiene una carga negativa, menos. Todos los materiales tienen electrones. Algunos se encuentran más fuertemente unidos al núcleo del átomo y otros más débilmente unidos. Aquellos que no están tan fuertemente unidos a sus átomos pueden ser movidos simplemente aplicando un voltaje a los extremos del cable. Por lo tanto, como dice aquí, todos los materiales tienen electrones, pero algunos se encuentran más fuertemente unidos a sus núcleos. En el caso del cobre, los electrones eh, tienen una menor fuerza de unión con sus núcleos de sus átomos, lo cual lo hace ideal para aplicaciones de la electrónica, ya que al aplicar un voltaje podemos moverlos, ya que dijimos que la fuerza de unión entre los electrones y sus átomos es débil. Podemos realizar un estudio más detallado de esto, sin embargo, este no es una clase en la cual se dicte eso, pero para aquellos que deseen se hará otra clase específica hablando acerca ya de un estudio más interno acerca, pero no es necesario para nuestro caso. El cobre tiene electrones de valencia que están débilmente unidos a sus núcleos. Los electrones de valencia son estos que se muestran aquí y son denominados electrones de valencia porque son los electrones que están más lejos o en la última capa de los átomos. Al estar los electrones más lejos, la fuerza de unión es menor. Por esa razón podemos moverlos aplicando un voltaje, como mencionamos. Los electrones se moverán solo si nosotros aplicamos el voltaje. Mientras no vea un voltaje, estos electrones no se moverán y no crearán un flujo de corriente. Los electrones están ahí esperando a que apliquemos un determinado voltaje, moviendo los electrones en un conductor. Tenemos aquí nuevamente el cable de cobre
Y podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de electrones y ésta se mide en amperios o amperes. Los electrones se mueven cuando aplicamos el voltaje. Si nosotros aplicamos el voltaje que se muestra aquí, el más y menos, los electrones se moverán en esta dirección. Las cargas positivas atraen a los electrones que tienen carga negativa. Todos estos electrones tienen ya de por sí una carga negativa. El propio electrón tiene su carga negativa. Y al tener carga negativa y aplicar aquí un positivo, estos se atraen. Es como los imanes. Si nosotros juntamos un polo norte con un polo sur de un imán o de dos imanes, estos se atraen. Si colocamos, como por ejemplo norte y norte, estos tratarán de separarse, así como sur y sur. Solo se atraen si colocamos la polaridad o los campos opuestos, como norte y sur. En el caso de la electrónica también sucede lo mismo. Las cargas positivas atraen las cargas negativas. Cuando nosotros aplicamos el voltaje más y menos, estos electrones que se encuentran libremente en el cable de cobre se sentirán atraídos hacia el terminal positivo. Esta atracción hace que los electrones se muevan. El movimiento de estos electrones se llama corriente eléctrica. Hay un flujo de corriente real y convencional. El real es el que acabamos de mencionar, donde los electrones se ven atraídos y avanzan en la dirección del polo positivo aplicado. De esta forma. Aquí solo hemos volteado el cable que se encuentra apuntando hacia abajo porque tenemos el positivo abajo. Aquí el positivo está arriba y los electrones se ven atraídos hacia el positivo. Este es el flujo real. El flujo convencional es al contrario. Es de esta manera. Si aplicamos en este cable positivo y negativo, la corriente bajará hacia el negativo. Tal vez aquí no se note con claridad, pero esto va a ser mucho más fácil de entender en los análisis de los circuitos que vamos a ir haciendo más adelante. Pero es muy importante hablar acerca de esto, porque existen diferentes libros de electrónica, así como información en internet donde explican el flujo de los electrones. Unos dicen que va de más a menos, otros de menos a más. Lo real es que se dirige hacia del menos a más. Sin embargo, el flujo convencional para el análisis, cuando aplicamos, los electrones se moverán hacia el terminal negativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la resistencia eléctrica. Esta es una característica de los materiales conductores de oponerse al paso de la corriente. La unidad es el ohm y se representa con la letra griega omega, que es esta que parece un pequeño sombrero. Tenemos aquí nuevamente la analogía de nuestra bomba de agua y hablamos acerca de que podíamos nosotros añadir un caño el cual representaría una resistencia. Al cerrar más la llave, el flujo de agua disminuye en toda la tubería. Ahora, tenemos aquí nuevamente lo que es el cable de cobre y al aplicar la polaridad, estos se moverán, ya dijimos, hacia el terminal positivo, ya que son atraídos por la polaridad opuesta. Si nosotros añadimos aquí algo parecido a lo que dijimos aquí como un caño, en la electrónica a este caño que frena el flujo prácticamente en toda la línea de electrones que están pasando, se denomina resistencia.
Esta resistencia se parece mucho a este caño que hemos colocado aquí. Cuando nosotros cerramos el caño, el agua disminuye en toda la línea. La fuente puede estar aplicando una presión suficiente para mover todo el agua, pero al añadir el caño, por mucha presión que está aplicando, estaríamos frenando al flujo del agua. En el cable de cobre, al añadir una resistencia, también estamos frenando el flujo de electrones. Entonces, podríamos aplicar, por ejemplo, en este cable 5 voltios, con una resistencia de 10 ohmios. Si aumentamos más la resistencia, a pesar de que los 5 voltios siguen igual, la corriente va a disminuir y lo hará en toda la línea. Por lo tanto, al adicionar una resistencia al circuito también baja la corriente en toda la línea. Y entonces hasta aquí nos estamos quedando, ya avanzaremos con los siguientes temas en la próxima clase.